Mil Mascaras on his way tomorrow night to the Meadowlands Arena Complex to square off against the... Risa, son muchachos ignorantes. Pues no es mi familia porque yo no me he pedido del ring. Durante décadas, su silueta fue sinónimo de invencibilidad. Una figura imponente cubierta por una máscara brillante que dominaba los cuadriláteros como si fuera inmortal. Mil Máscaras, el hombre de las mil identidades. El guerrero que jamás mostró su rostro. El mito que parecía intocable. Pero ahora, a los 83 años, el silencio empieza a resquebrajarse. En una entrevista breve, aislada, casi susurrada, dijo algo que hizo temblar a todos los amantes de la lucha. Hay 5 personas que jamás podrán contar con mi perdón. Esas palabras estremecieron el mundo entero de la lucha libre. Y en su mirada había más furia que vejez, más cuentas pendientes que tiempo. Es el retrato de un hombre atrapado en su propio mito. El que una vez rechazó perder una sola pelea, ahora está perdiendo contra sus propios recuerdos. ¿Por qué se negó a aparecer junto al Hijo del Santo en un homenaje nacional? ¿Qué ocurrió realmente detrás del telón cuando luchó con Mick Foley en Texas? Y lo más perturbador, ¿puede un ícono de la lucha libre envejecer sin perdonar? En este video abriremos esa máscara y lo que encontremos debajo puede que no sea lo que esperábamos. San Luis Potosí, mediados de los años 40. En un México donde la lucha libre comenzaba a tomar fuerza como fenómeno cultural, nació Aarón Rodríguez Arellano. Nadie podía prever que aquel niño, hijo de una familia trabajadora, terminaría por convertirse en uno de los rostros, o mejor dicho, máscaras más importantes del deporte espectáculo mexicano. Aunque, irónicamente, su rostro casi nadie lo vería jamás. Desde muy joven, Aarón se interesó por el fisicoculturismo. Su complexión musculosa y su dedicación a la disciplina física lo hacían destacar. Pero sería en los años 60 cuando su destino cambiaría para siempre. Adoptó el nombre de Mil Máscaras. Una identidad construida no solo sobre la fuerza, sino sobre el misterio. Una máscara diferente para cada combate, un nuevo personaje cada vez que subía al ring. No era solo un luchador, era un espectáculo viviente. Cuando Mil Máscaras debutó en 1965, el público quedó maravillado. A diferencia de otros luchadores tradicionales, su estilo era acrobático, veloz, casi cinematográfico. No tardó en romper fronteras. Fue uno de los primeros luchadores mexicanos en presentarse en Japón y más adelante en Estados Unidos. La gente no necesitaba entender español para amarlo, bastaba con verlo volar sobre las cuerdas, atacar con elegancia y jamás dejarse dominar. Durante los años 70 y 80, Mil Máscaras no solo conquistaba arena, sino también la pantalla grande. Participó en más de 20 películas de lucha libre, muchas de ellas junto a otros ídolos como El Santo o Blue Demon. Pero incluso en el cine mantenía su autonomía, no permitía que su personaje fuera humillado ni que perdiera protagonismo. Él no era un actor que luchaba, era un dios enmascarado que aceptaba ser filmado. Para el público, Mil Máscaras era sinónimo de invulnerabilidad. Nunca sangraba, nunca perdía y nunca hablaba más de la cuenta. Su vida personal era un enigma. En entrevistas evitaba responder sobre su familia, su pasado o sus emociones. Lo único que importaba era el personaje y él lo defendía como un monje guarda su templo. Los niños querían ser como él, los adultos lo veían como un ejemplo de constancia y poder. Las revistas de lucha libre lo colocaban siempre entre los 3 más grandes de todos los tiempos. No existía evento importante en México o Japón sin su presencia estelar. Cuando caminaba hacia el ring, el público estallaba y cuando levantaba los brazos tras el combate, no había dudas, había presenciado una leyenda viva. Pero detrás del aplauso y la fama había señales. Otros luchadores murmuraban entre bastidores, no quiere perder, no acepta órdenes del promotor, siempre quiere quedar mejor que el otro. Mil Máscaras, respondía con indiferencia. Para él la lucha no era solo entretenimiento, era identidad, dignidad y orgullo personal. Con el tiempo, sus apariciones se hicieron más esporádicas, pero aún en la década de los 2000 seguía siendo reverenciado en convenciones y eventos especiales.
Lo llamaban el patriarca de las máscaras y muchos luchadores jóvenes confesaban haber comenzado por su culpa. Sin embargo, por más máscaras que cambiara, algo permanecía intacto, la imposibilidad de mostrarse vulnerable. Y con ello nació su gran maldición: no saber ceder ni en el ring ni en la vida. Durante años, Mil Máscaras fue considerado el embajador internacional de la lucha libre mexicana. Pero mientras su imagen crecía fuera de México, su reputación dentro del gremio comenzaba a agrietarse, no por falta de talento, sino por algo más profundo y más difícil de su negativa a colaborar, su obstinación por controlar todo y su rechazo rotundo a cualquier forma de vulnerabilidad. A finales de los años 90, muchos promotores comenzaron a quejarse de su actitud inflexible. En vez de ajustarse los guiones, algo común en la lucha profesional, Mil decidía por sí mismo qué movimientos realizaría, cuándo terminaría el combate y, sobre todo, quién ganaría. Nunca él perdía, nunca él caía. Y los compañeros empezaron a evitar compartir cartel con él. Uno de los escándalos más comentados ocurrió en el Madison Square Garden en Roma, York. Mil Máscaras estaba programado para luchar bajo las reglas de las WWF, hoy WWE, una empresa con normas claras. Estaba prohibido lanzarse desde la tercera cuerda en ese recinto. Pero Mil Máscaras, fiel a su estilo acrobático, ignoró las indicaciones y se lanzó en un movimiento espectacular. El público aplaudió, los directivos no. Desde aquel día fue etiquetado como incontrolable y difícil de trabajar, una mancha que nunca desaparecería del todo. Lo que para algunos era genialidad, para otros era arrogancia. Y pronto las voces comenzaron a alzarse. Uno de los primeros en hablar abiertamente fue Mick Foley, leyenda de la lucha hardcore y autor del exitoso libro Have a Nice Day. En sus memorias, Foley narra cómo en un combate junto a Mick, este rehusó por completo colaborar en los movimientos pactados, dejando la lucha sin emoción ni ritmo. Solo le importaba lucirse. Él no entendía el valor de un buen combate si no era el héroe absoluto, escribió Foley. Pero no fue el único. Chris Jericho, otra estrella internacional, relató en su podcast cómo fue testigo del comportamiento de Mick en Japón. No quería que nadie lo tocara. Nadie podía opacarlo. Era como si creyera que todo el evento existía solo para rendirle homenaje. Jericho fue aún más directo, un ejemplo clásico de cómo el ego envejece mal. Y entonces apareció el conflicto más simbólico, la guerra silenciosa con el Hijo del Santo. Ambos representaban generaciones distintas, pero compartían el legado de lucha libre más poderoso de México. Sin embargo, en 2004, el Hijo del Santo rompió el silencio en una entrevista. Mil Máscaras no entiende el valor de ceder el espacio a las nuevas generaciones. Su ego ha hecho más daño que cualquier caída en el ring. La respuesta de Mil Máscaras fue inmediata y tajante. A través de su representante, anunció que jamás participaría en un evento donde estuviera presente el Hijo del Santo. Se negó a homenajes conjuntos, rechazó entrevistas que lo mencionaban y cuando le ofrecieron aparecer en una exposición histórica de lucha libre mexicana, puso como condición que no hubiera ninguna imagen de el Hijo del Santo en el recinto. El distanciamiento no fue solo con los jóvenes. Blue Demon Jr., hijo del legendario Blue Demon, también confesó en varias entrevistas su incomodidad con Mick. Nunca quiso compartir créditos, nunca nos vio como colegas, solo como amenazas a su trono. Mientras todos los grandes del pasado, el Santo, Blue Demon, Rayo de Jalisco, eran homenajeados como parte de una hermandad legendaria, Mil Máscaras parecía caminar solo, apartado, irreconciliable, no por olvido, sino por elección. Y quizá lo más triste, algunos empezaron a borrar su nombre de las memorias, libros, documentales, exposiciones. Todos preferían centrarse en los luchadores más cooperativos, más accesibles, más queridos. Mil Máscaras seguía siendo respetado, pero como si fuese un fantasma, intocable, distante, aislado. Los rumores crecieron. ¿Por qué nunca aceptó perder? ¿Por qué tanto silencio? ¿A quién temía decepcionar? Y la respuesta parecía estar en el espejo. No podía perdonarse la posibilidad de ser humano. El tiempo implacable como un conteo en el cuadrilátero, comenzó a cobrar factura.
Los años pasaban y mientras muchos luchadores de su generación se despedían del ring con homenajes y reconciliaciones, Mil Máscaras persistía en una soledad cuidadosamente construida, como si temiera que cualquier gesto de cercanía lo volviera débil ante el mundo. En las últimas 2 décadas, las entrevistas con él se volvieron escasas. Y cuando aparecía solo, lo hacía bajo estrictas condiciones, sin preguntas personales, sin referencias a sus viejos enemigos, sin menciones a derrotas. El pasado está muerto, decía con frialdad. Pero el brillo de sus ojos lo contradecía. Había algo que ardía todavía detrás de la máscara. Uno de los momentos más tensos ocurrió en 2011, durante un intento de reunir a las leyendas de la lucha libre para una gala histórica en Ciudad de México. Se planeaba una foto simbólica con Bloody Man Jr., el Hijo del Santo, Rayo de Jalisco Jr. y Mil Máscaras al centro, pero en cuanto Mil Máscaras vio los nombres, se retiró del evento sin siquiera dar una explicación. Luego se filtró que había exigido no ser ubicado junto a ciertos compañeros que, en sus palabras, no respetan la esencia del ring. Llevo años esperando una disculpa, comentó una vez el Hijo del Santo en una entrevista televisiva, pero ya entendí que hay personas que no saben pedir perdón y Mil Máscaras es una de ellas. Otro caso resonante fue el del canadiense Vampiro, quien en su apogeo había solicitado un combate especial con Mil Máscaras en el evento Triple Manía. El duelo habría sido un espectáculo épico, un puente entre generaciones, pero Mil se negó tajantemente. No lucho con oportunistas, respondió fríamente. Vampiro, herido y sorprendido, expresó públicamente su frustración. Fue un golpe bajo, nunca me miró a los ojos, solo desapareció como si yo no existiera. Estos no fueron casos aislados. Durante años, colegas intentaron tenderle la convenciones, festivales, homenajes. En todos, Mil imponía condiciones. En más de una ocasión se retiró a último momento, dejando vacíos simbólicos en lugares donde debía estar el ícono. Incluso su relación con la prensa se volvió tóxica. En 2013, durante una conferencia de lucha libre en Monterrey, un periodista le preguntó: «Maestro, ¿cree que su legado ha sido afectado por su actitud cerrada con el gremio?». Mil Máscaras se quedó sin respuesta. Luego respondió sin levantar la voz: «El legado no se debate, se respeta. Y el mío, aunque les duela, no necesita aplausos para existir». Fue una declaración que dejó la sala helada. Algunos aplaudieron, otros lo miraron con desconcierto, pero nadie replicó, porque detrás de esas palabras había una verdad más amarga. Mil Máscaras ya no luchaba con el cuerpo, luchaba con el orgullo. Y mientras tanto, el público lo seguía idolatrando. En convenciones, los fans hacían filas interminables para obtener un autógrafo, una foto, un gesto. Y él, fiel a su personaje, nunca se quitaba la máscara, nunca mostraba debilidad, nunca mencionaba los nombres que lo herían. Pero cuando alguien en voz baja preguntaba por Blue Demon Jr. o Jericho, su mandíbula se tensaba, sus ojos se cerraban un segundo más de lo normal y el silencio se volvía más elocuente que cualquier respuesta. Mi hijo creció sin un padre a su lado, porque el ring siempre fue primero y ni siquiera eso le dolía. Solo temía que lo llamaran perdedor. Las heridas que uno no enfrenta se convierten en cadenas y Mil Máscaras, el hombre que nunca aceptó perder, perdió contra el único rival imposible del rencor. A los 83 años, la mayoría de los ídolos ya han abandonado los escenarios, han hecho las paces con su pasado, han abrazado su fragilidad y han buscado redención. Pero Mil Máscaras no. Él continuaba en silencio, sin entrevistas extensas, sin reconciliaciones públicas. Sin lágrimas ante las cámaras. Solo apariciones breves, distantes, protegidas siempre por el símbolo que lo había acompañado durante toda su La Máscara. Hasta que en un encuentro inesperado organizado por una asociación de lucha libre independiente en San Luis Potosí, su ciudad natal, algo ocurrió. El evento era un homenaje a las leyendas vivas. Nadie esperaba que Mil Máscaras asistiera, menos aún que subiera al ring. Pero lo hizo. Y no solo eso. Por primera vez en más de medio siglo, habló durante varios minutos ante el público. Sin guión, sin restricciones. Sus palabras no fueron gritos ni consignas heroicas.
Fueron pausadas, con la voz rasposa de quien ha guardado demasiado tiempo todo dentro. Yo no soy un hombre perfecto, comenzó. Fui leal al personaje que construí. Pero no siempre fui leal a las personas que me rodeaban. En la primera fila, algunos veteranos lo observaban en silencio. Entre ellos estaba Blue Demon Jr., quien había sido invitado por los organizadores. Sin saber si habría confrontación o indiferencia, Mill hizo una pausa. Luego miró hacia él. No quise compartir el ring contigo porque te temía. No físicamente, sino porque me reflejabas todo lo que no supe ser, humilde. La arena se quedó muda. Y a los otros, al Hijo del Santo, Jericho, Foley, Vampiro, no les pedí disculpas porque pensaba que era un signo de debilidad. Hoy sé que fue miedo. Miedo a dejar de ser invencible. Por primera vez, el hombre bajo la máscara mostraba humanidad. No hubo lágrimas, pero sí una grieta. Una grieta que dejó escapar toda la rabia contenida, el arrepentimiento y quizás un deseo sutil de redención. Blue Demon Jr. Se levantó, caminó lentamente hasta el ring. No tomó el micrófono, solo extendió la mano. Y Mil Máscaras, tras unos segundos que parecieron eternos, la aceptó. No hubo discursos, no hubo abrazos teatrales. Solo dos leyendas frente a frente, compartiendo un instante de verdad. Después de todo, solo queda la familia. Susurró Mil Máscaras, antes de abandonar el ring, esta vez sin alzar los brazos, sin pedir aplausos. Aquella noche no se trató de un combate. Se trató de algo más difícil: despojarse del ego que había sido su armadura durante más de medio siglo. El público, conmovido, aplaudió de pie, no por el luchador invencible, sino por el hombre que por fin se atrevía a perder para poder ganar algo más, el perdón. Hay figuras que nacen para ser eternas. Ídolos que no envejecen ante los ojos del público, que no tropiezan, que no se equivocan, o al menos eso nos gusta creer. Porque aceptar que un mito también guarda rencores, miedos y heridas nos obliga a vernos reflejados en él. Mil Máscaras fue durante más de 5 décadas el símbolo de una generación. Poderoso, misterioso, indomable. Pero ese mismo personaje que lo elevó a lo más alto también lo aisló. Le robó amistades, oportunidades de reconciliación y tal vez momentos de humanidad que jamás podrá recuperar. A los 83 años, nombrar a 5 personas a las que nunca perdonaría no fue una muestra de odio, sino una forma de liberarse. Un intento torpe, pero sincero de reconocer que aún quedaba dolor dentro de un corazón cubierto por 1000 máscaras. ¿Es el perdón tan simple como un apretón de manos en un ring vacío? ¿Puede un hombre que nunca cayó aprender a inclinarse no ante un oponente, sino ante su propio pasado? La respuesta no es clara. Pero esa noche, en San Luis Potosí, el silencio del público dijo más que 1000 combates. Por primera vez, 1000 Máscaras no fue el héroe perfecto, sino un hombre buscando redención. Esta no es la historia de un luchador que jamás perdió. Es la historia de alguien que al quitarse la última máscara, descubrió que solo siendo vulnerable uno puede ser verdaderamente fuerte. Y quizá al final, eso fue su victoria más humana. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.